Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi garage nuevamente. Hoy voy a hacer el cambio de una batería a un Volvo V60 generación 2010-2018. La batería que voy a colocarle al Volvo va a ser una de la técnica AGM, debido a que el Volvo que voy a hacer el cambio tiene mucha exigencia de corriente, debido a que tiene un calentador de invierno para calentar el coche antes de que uno lo vaya a usar, y a la vez tiene el sistema Start-Stop que muchos coches modernos lo tienen y requieren de baterías mucho más con mucha más potencia. Bueno, voy a colocar esta batería. Pude haber colocado también una batería EFB, que es más o menos la misma técnica que esta batería. Las dos son una versión mejor de las baterías convencionales antiguas, que eran no libres de mantenimiento, que había que echarle un poco de agua destilada de repente para poder conservarla. Bueno, esta es una versión mucho mejor de la batería antigua, y en la cual estas dos baterías tienen más o menos las mismas características. Lo único que la EFB es una batería de que tiene las placas más resistentes y resiste más o menos el doble que una batería convencional, y una AGM resiste más o menos 3 veces lo que una batería convencional. Entonces, en ese sentido, tiene más resistencia para las descargas y cargas. Entonces, bueno, vamos a la mano de obra, y al final del video le mostraré cómo resetear el coche, para que sepa el coche. En los coches modernos hay que resetearlos para que el coche se entere de que tiene una batería nueva en el sistema. Bueno, al final del video se los mostraré. Bueno, vamos a empezar sacando las tapas plásticas. Sacamos esta y la lista de goma. Ponerla acá. Y soltar las tuercas de acá. Vamos con eso. Ya tenemos las dos sacadas, y ahora hay que sacar este cable para poder ver la que nos sujeta ahí abajo. Es una tuerca, parecerá que también de 10. Aquí se ve una tuerca de 10. Y este es el soporte de la batería. Lo pasamos ahí por mientras. Y ya prácticamente tenemos la batería afuera. Vamos a moverla de sacar esto de aquí, voy a dejarlo ahí.
estaría afuera. Que introducirla para acá entre medio. Ahí está, estaría en posición. Bueno, antes de colocarle ya no está en posición la batería, vamos a colocarle el soporte que lleva. Entonces, ahora que está ya firmada la batería en su lugar, le vamos a poner un poco de grasa de contacto para los polos, para que no se sulfaten. Tiene una grasa que facilita el contacto y a la vez hace que no se sulfaten los polos y haga mal contacto con el tiempo. Protege de la corrosión. Bueno, ahí tenemos listo eso y ahora vamos a empezar con el positivo. Vamos a colocar este. Ahí. Cable. Este lo bajamos, lo podemos bajar nuevamente. Está hacia abajo. Y ahí ponemos el positivo. El apretón no tiene que ser demasiado fuerte porque se puede dañar el que sujeta que conector puede dañarse. Así que lo ponemos hasta que ahí. Y venimos al negativo.
Listo. Seguimos poniendo la lista de goma. Bueno, ahora que hemos puesto la batería nueva en el coche, tenemos que resetear el sistema, decirle al sistema que tenemos una batería nueva. O si no, nos va a seguir saliendo un mensaje de batería baja, bajo voltaje. Entonces, ponemos la llave, encendemos el coche sin arrancarlo. Vamos aquí, sintonizamos las farolas en neblinero 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los triángulos del medio 1, 2, 3. Y ahí nos aparece el símbolo de la batería donde ya está reseteado. Eso sería todo. Bueno, espero que te haya gustado este video y que te haya servido toda la información para poder cambiar la batería de tu Volvo y así no tengas ningún tipo de problema. Suscríbete en el canal y así verás los próximos videos de diferentes tipos de ideas y, bueno, entretenernos un poco en el taller. Adiós. Gracias.